Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodança Wellen. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Hola, soy Lenin Encina y te damos la bienvenida a esta nueva serie de capítulos de Ondas de Biodanza. Como ya dijimos en la entrevista pasada, hemos empezado una nueva serie en Ondas de Biodanza donde ahora estamos entrevistando a las personas que representan las asociaciones de profesionales de biodanza, de facilitadores de biodanza en el mundo. Con estas entrevistas lo que queremos hacer es tener una visión global del movimiento biodanza y así estamos ofreciendo pues una ventanita para que las distintas asociaciones de biodanza se asomen por ellas y saber qué es lo que se está cociendo en esos países. Hace unas semanas estábamos en Chile y ahora vamos a continuar en América, en Sudamérica, y en este caso nos vamos a ir a Venezuela, donde tenemos con nosotros a Evelyn Ulloa, que es la presidenta de la Asociación Venezolana de Facilitadores de Biodanza, AVEFABI. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, Lenny. Encantada de saludarte y gracias por este espacio de encuentro. Y sí, aquí en Venezuela existe una asociación de facilitadores que agremia a todos los profesionales que hemos salido de nuestras escuelas nacionales de biodanza y que de alguna forma nos encontramos acá para encontrar también además beneficios que nos aporten a nuestra vida como profesionales, a nuestro desarrollo en cuanto al ejercicio de la biodanza, donde también ofrecemos beneficios para nosotros como profesionales. Esta asociación está vigente desde el 8 de enero del año 2010, está ya próximo a cumplir 16 años de su existencia. Y recientemente, pues, hemos hecho unas modificaciones, se han logrado realizar modificaciones estatutarias. La Corte, el comité directivo pasado hizo un estudio del cual tuve yo, aunque no era miembro del comité en ese entonces, la oportunidad de participar en la creación o en la elaboración de un modelo biocéntrico en donde pudimos incluir unos cargos bien interesantes, como por ejemplo redes de comunicación afectiva, vinculación con los asociados, coordinación de vinculaciones, coordinaciones y de gestión profesional, de desarrollo profesional. Y tenemos por supuesto, una tesorería, presidencia, tenemos una coordinación nueva que acabamos de gestar, que es la coordinación de ética y de ontología. Y bueno, tenemos muchos proyectos que próximamente estaremos compartiendo. Muchas gracias, Evelyn, por contarnos. En tu caso, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo biodanza? ¿Cómo la descubriste? ¿Y qué te motivó entonces a convertirte en facilitadora de biodanza? Bueno, yo estoy haciendo biodanza desde el año 2015. Descubro la biodanza a través de mi prima, que era mi vecina, que estuvo alrededor de un año invitándome a conocerla, pero yo en realidad pues no me animaba porque cada vez que le preguntaba cómo era eso, de qué se trataba eso, ella me respondía que no me podía explicar, que tenía que vivirlo. Y yo estaba buscando razones en mi cabeza para decidir asistir, hasta que bueno, asistí, le pedí inclusive a otra amiga que me acompañara, conocí la biodanza y bueno, me cautivó intensamente. Al poco tiempo me enteré que en la Escuela Venezolana de Biodanza iba a abrir una primera corte y yo dije, bueno, yo voy para allá, aunque no sé a dónde voy. Me lancé como a lo desconocido y en ese tiempo estaba pasando yo por un divorcio, entonces no solamente separándome de mi pareja, sino de mi profesión.
Yo soy abogado, yo ejercí el derecho laboral muchos años, pero ya estaba como queriendo hacer algo diferente. Y cuando conocí la biodanza dije, a esto me quiero dedicar lo que me queda de mi vida. Y fue ahí donde empecé a pensar en que habían otras posibilidades en la vida. Y cuando conocí biodanza, pues de verdad que me dije, aquí es donde me quiero quedar. Obviamente en el transcurrir de todos estos años, pues la biodanza ha transformado mi vida en muchos sentidos, en aspecto de salud, estilo de vida. Empecé a conocer otras personas, me ayudó a integrarme mejor con mi propia familia, mi mamá, mis hijos. Y para mí ha sido un gran tesoro, un descubrimiento enorme. Y en estos años que llevas facilitando, ¿podrías compartir alguna anécdota o experiencia personal que te haya ocurrido mientras estabas haciendo biodanza como facilitadora? Bueno, tengo una experiencia, como facilitadora tengo muchas experiencias, muchos relatos de vida de Sí. personas que han pasado por mis espacios, personas que recuperaron, por ejemplo, un orgasmo, personas que han estado transitando procesos de salud que han visto grandísimas mejoras. Y esto lo empecé a vivir desde el comienzo. Fueron noticias que llegaron muy rápido. El entrar en conexión con estos espacios de bienestar, de salud, que van más allá del simple momento, sino que te das cuenta con el transcurrir del tiempo que las demás personas también van transformando su estilo de vida. Y ha sido muy gratificante para mí estar en esto. Y con relación a mi experiencia personal en el camino de biodanza, pues yo tuve una experiencia en mi tercer módulo de formación en la vivencia. Nos pusieron una danza creativa con una música de circo y teníamos que adoptar esas formas de malabaristas, payasos, trapecistas. Y algo que parecía muy divertido para muchos, para mí fue paralizante. Yo quedé en el espacio mirando alrededor y sintiendo y preguntándome cómo era posible llegar a ese nivel, ¿no? Con un gran miedo al ridículo. Y en ese momento me quedé paralizada. De repente a mí llegó un recuerdo de mi infancia. Yo siempre fui una niña muy tímida. Sí. Y mi mamá, y mi forma de expresarme era a través de lo que estudiaba, de participar en concursos de poesía, en los concursos de historia, y me gané una entrada al circo en uno de esos concursos. Mi mamá me llevó. Qué bueno. Y ese recuerdo llegó a mí en ese momento. Mis lágrimas brotaron. Fue un momento donde cayó como un bálsamo a mi cuerpo, porque toda esa tensión que tenía acumulada de ese miedo al ridículo, todo se aflojó, todo se soltó. Y yo pude empezar, entre risa y llanto, a danzar mi vivencia, a danzar mi circo y a darme cuenta de que de ese niño interior, de esa niña interior que todavía me habitaba. Y que hoy en día pues se expresa mucho, mucho mejor, y sigo siendo una mujer adulta tímida, pero mi expresión se ha transformado, y eso para mí es como que mi gran testimonio de vida con la biodanza. Gracias, Evelyn, por compartir con nosotros este momento tan íntimo y tan bonito a la misma vez. Cuéntanos, cómo ahora mismo estás ocupando la presidencia de ABFABI, la Asociación Venezolana de Facilitadores de Biodanza. Cuéntanos un poquito cómo ves el futuro de la biodanza ahí en tu país, en Venezuela. Bueno, el futuro de biodanza en Venezuela, siento que está en este justo momento en una gran posibilidad de expansión. Existen 6 escuelas en nuestro país, de las cuales están 4 en funcionamiento activo, todas provenientes de la escuela matriz pionera, que es la Escuela Venezolana de Biodanza,
que fundó nuestro querido maestro Nelson Galante y que ha apostado fielmente al desarrollo de biodanza en nuestro país. Y actualmente acabamos de egresar del último curso de formación de didactas, aproximadamente 30 didactas que recibimos en su mayoría acá en el país. Qué maravilla, Y 30 didactas, gran 30, número. sí. Y que Enhorabuena. seguramente estaremos fortaleciendo más bases sobre las bases que ya existen acá en Venezuela. Además, bueno, nosotros tenemos también esta organización, esta asociación que nos agremia, que nos impulsa, que estamos buscando siempre la posibilidad de crecimiento, de capacitación, inclusive de más capacitación para nosotros como facilitadores. Y pienso que, bueno, a pesar de toda la crisis económica, política que existe en nuestro país, siempre hay un buen piso para expansión en biodanza en Venezuela. Muchas gracias por compartirnos y enhorabuena a todos estos nuevos didactas y a los que ya están trabajando en Venezuela para convertir a biodanza en un movimiento grande y que llegue a cualquier rincón de cada país, como bien decía Rolando Toro, que era su sueño, que biodanza llegara a cada rincón de este planeta. Como representante, cuéntanos un poquito más de tu asociación. ¿Hay algún proyecto o iniciativa reciente que de ABEFABI que quieras destacar en este momento, Evelyn? Sí, bueno, en ABEFABI recientemente, como te comenté, fue electo el nuevo comité directivo y nuestro plan inmediato de acción es darle continuidad a la noble y organizada tarea que realizó el comité anterior, que fue sumamente destacada, cuidadosa, inclusive al ocuparse de dejarnos en orden una serie de procedimientos que forma parte del quehacer diario de la asociación y de ejecutar bajo los nuevos estatutos de nuestro nuevo modelo biocéntrico todas las posibilidades que se están movilizando a favor de ello. Yo tuve, como te dije, la oportunidad de trabajar con Maica Castillo, que es la anterior presidenta de ABEFABI, en la redacción como asesor jurídico de los nuevos estatutos. Y eso pues es una de las cosas que me invita a querer participar ahora ya más activamente en el gremio, en la asociación como tal, y por eso fue que me postulé, ¿no? Pero y entre esas cosas que queremos justamente es ejecutar ese modelo biocéntrico que está allí en el papel y que ahora pues nos toca a nosotros en este nuevo comité directivo pues darle ejecución a esto. Además, pues también estamos sentando bases sobre una nueva coordinación para la elaboración de un código de ética y de ontología que deseamos homologar bajo los criterios de la IBFET y que nos permita establecer normativas que regulen las relaciones entre los colegas y participantes, por lo que estamos en la espera de que la Comisión de Ética de IBFET publique los acuerdos de convivencia que han estado desarrollando al respecto. Eso por otro lado. Y por último, bueno, estamos muy contentos de apoyar en todo lo necesario. Pues el año que viene aquí en nuestro país tendremos el 4º encuentro nacional que deseamos organizar y sostener junto a las asociaciones de directores de escuela y las escuelas de biodanza del país. Y eso pues nos anima mucho a saber que el año que viene en nuestro país vamos a tener ese lindo encuentro. Maravilloso. La verdad es que los encuentros nacionales dan una idea de unidad y poder englobar, como tú estás diciendo, tanto las escuelas como las asociaciones de profesionales de biodanza es súper necesario para que esa coherencia no solamente quede en palabras, sino también en actos amorosos. Muchas gracias, Evelyn. Y para acabar, una última pregunta que tiene mucho que ver con esto último que estabas diciendo. ¿Cómo crees, Evelyn, que la biodanza puede contribuir a construir una comunidad mucho más saludable, una sociedad mucho más conectada y amorosa? ¿Cómo crees que esto puede hacerlo biodanza? Bueno, cuando me haces esa pregunta me llevas mucho a la definición de biodanza, que sabemos que tiene muchas definiciones que podemos encontrar en cualquier página web,
Pero hace poco me conseguí con una frase de Rolando Toro que para mí en este momento resume un poco esa respuesta. Y esa frase dice: es nuestra necesidad de regazo, de nido, que conduce al hombre a una especie de retorno en busca de sus orígenes. Ese lugar es diferente para cada uno, es recuperar el paraíso perdido. Entonces, para mí biodanza es una invitación a encontrar ese paraíso, encontrar nuestro lugar en el mundo, reconociendo nuestra biología, nuestros instintos. Y la mayor contribución que nos entrega biodanza es encontrar ese paraíso perdido en un abrazo, en una sonrisa, en una mirada que me devuelve mi identidad, en el fortalecimiento de los vínculos que se tejen con afectividad, en el amor incondicional, en encuentros que nos devuelvan la alegría de vivir y despierten el eros de la piel hasta la célula más interna de cada uno de nosotros. Creo que ese es el aporte de biodanza para una sociedad más amorosa, más afectiva. Traer el paraíso a la tierra, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Qué texto más bonito, más precioso que nos has compartido, Evelyn. Pues en nombre de la IBFET, en nombre de la Comisión de Comunicación, que es quien está coordinando estos podcasts, te agradezco enormemente estos minutos, Evelyn. Agradezco también a la asociación a la que representas, la Asociación Venezolana de Facilitadores de Biodanza, que mandamos aquí un gran saludo a todos ellos. Y muchísimas gracias, Evelyn, por estos minutos compartidos. Gracias a ti, Lenny, por este tiempo de compartir, de encuentro, sobre todo de noticias de Venezuela para el mundo, que existimos acá, de que estamos generando recursos para que la biodanza siga expandiéndose. Y bueno, gracias por permitir estos minutitos para compartir con nosotros. Si queréis saber más de la IBFET, si queréis saber más sobre el movimiento biodanza, ya sabéis que tenemos en nuestras redes sociales IBFET-biodanza, este canal para poder seguirnos, y también que todos estos podcasts van a estar en nuestro canal de YouTube, IBFET Biodanza Reels, donde ahí puedes ponerle subtítulos en caso de que el español no sea un idioma que entiendas. Seguimos, habrán otros nuevos podcasts, otras nuevas asociaciones entrevistadas para dar la voz a cada una de las asociaciones que existen en este país, en este mundo, y que podemos así hacer llegar más el mensaje de Rolando Toro. Muchas gracias por escucharnos y ya sabéis, darnos un like, un pulgar hacia arriba y menciona estos capítulos Ondas de Biodanza a otros colegas, a otros amigos que siguen practicando biodanza en el mundo. Un saludo y continuamos. Muy buenas. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.